En el desierto alto y despiadado, la vida podía medirse en segundos, en el estruendo de 1000 cascos desbocados, o en el ancho de un solo cuerno. Para Mira Thornby, una mujer marcada como forastera, ese instante en que decidió correr hacia el trueno y no huir de él, cambió su destino para siempre. Salvó una vida que el pueblo de Salvation Creek consideraba sin valor. Pero en el implacable oeste, ningún buen acto queda sin castigo, y ninguna deuda se olvida. Lo que vino después no fue una recompensa, fue un ajuste de cuentas. El viento en Salvation Creek, territorio de Arizona, no solo soplaba, raspaba. Arrastraba granos de polvo rojo y el olor amargo del álcali, arrancando la pintura de las fachadas falsas y la esperanza de los rostros que las habitaban. Era un viento que ponía a prueba la fortaleza, y Mira Thornby sentía su mordida en los huesos. Su tienda, el mercantil Thornby, era un pequeño monumento a un optimismo que se apagaba. Las letras, pintadas por ella misma en un azul que alguna vez fue alegre, ya estaban desconchadas por el sol inclemente. Dentro, los estantes se alineaban con rollos de tela junto a latas de café, sacos de harina apilados en forma de pirámide, y frascos de caramelos cubiertos por una fina capa del polvo que nunca descansaba. El problema no era el género, eran los clientes, o mejor dicho, su ausencia. Mira no pertenecía a ese mundo. Había huido de Filadelfia, una ciudad de adoquines y susurros cargados de juicios. Escapó de los salones sofocantes del este tras la muerte de su esposo, y más doloroso aún, la del hijo que apenas había vivido 6 meses. Viajó al oeste no buscando aventura, sino anonimato, un lugar donde el vacío del paisaje reflejara el abismo dentro de su pecho. Pero Salvation Creek no ofrecía anonimato, solo una forma distinta y más cruel de escrutinio. Era, dicho sin rodeos, sospechosa, demasiado callada, demasiado instruida, y con su ropa de luto mucho más tiempo del que la sociedad consideraba decoroso. Pero su pecado mayor, ante los ojos de la dama que gobernaba el pueblo, era su negativa a participar en el juego social. Esa dama era Hester Crowlake, esposa del banquero. Hester no caminaba por el pueblo como una mujer, sino como una autoridad invisible. Su carruaje negro y severo se había detenido justo frente al mercantil. Mira sentía su mirada atravesar el vidrio polvoriento y las filas ordenadas de latas de duraznos. Siguió barriendo. El sonido del escobazo, suave y rítmico, le traía consuelo. Hasta que la campanilla de la puerta tintineó con un sonido áspero, inoportuno. «El polvo es una batalla que jamás ganará, señora Thornby», dijo Hester Crowlake, su voz tan seca como el aire del desierto. Mira detuvo el movimiento, se irguió y, con un esfuerzo educado, forzó una sonrisa delgada. «Buenos días, señora Crowley», respondió, «aunque me temo que ya casi es mediodía». «Buenos días, señora Crowley», dijo Mira Thornby, aunque sabía bien que el sol ya estaba alto. «Así es», respondió Hester Crowley, golpeando con un dedo enguantado sobre el mostrador. No había venido a comprar, venía a inspeccionar, a juzgar. Sus ojos recorrieron los estantes, deteniéndose en los huecos donde deberían estar las telas. Su surtido de géneros es pobre. En la tienda de Hanlon ya recibieron un nuevo envío de algodón estampado. «Estoy esperando uno desde Tucson, señora Crowley». El carretero se retrasó. Mintió Mira, sabiendo que no era cierto. Simplemente no tenía dinero para hacer otro pedido. «Ya veo», musitó Hester, mirando por la ventana. Afuera, una pequeña familia navajo, un hombre, una mujer y un niño, ataba un poney flaco al poste. Se movían con una dignidad silenciosa que parecía irritar a los habitantes del pueblo. «Suciedad», murmuró Hester sin molestarse en bajar la voz. «El sheriff Bigelow debería echarlos. Traen enfermedad y afean la calle». Las manos de Mira se tensaron sobre el palo de la escoba. Su propio dolor la había hecho sensible al sufrimiento ajeno, algo visto como debilidad en esas tierras duras. «Parece que solo vienen a comerciar, como cualquiera».
dijo con calma. El rostro de Hester se giró bruscamente, y sus ojos, del color de un cielo gastado, se volvieron gélidos. No son como cualquiera, señora Thornby. Son salvajes, y es un error tratarlos como otra cosa. Una mujer sola, como usted, debe cuidarse de no parecer demasiado simpática. Da una impresión equivocada. Las palabras flotaron en el aire, espesas como humo de cigarro. La impresión equivocada, que era blanda, disponible, quizá del lado equivocado del mundo que ellos entendían. Lo tendré en cuenta, respondió Mira con la voz más tensa de lo que pretendía. Más le vale, cerró Hester, antes de girar sobre sus faldas negras y salir con paso altivo. La campanilla tintineó otra vez, esta vez con aire de sentencia. Mira soltó el aliento que no sabía que contenía. Vio el carruaje de Hester pasar frente a la familia Navajo, obligándolos a apartarse mientras una nube de polvo cubría la falda colorida de la mujer. El hombre era alto, delgado, con un rostro marcado por el sol y la dureza. Llevaba una túnica de algodón y el cabello recogido con una cinta roja. La mujer, Selah Rainfeather, más joven, sostenía una canasta tejida de fibra de yuca. Sus ojos se movían con timidez antes de bajar la mirada. «Buenas tardes», saludó Mira, dejando la escoba y situándose tras el mostrador con una sonrisa leve. El hombre, Roran Blackhawk, no sonrió. Asintió una sola vez, con formalidad. Colocó sobre la mesa una piel de ciervo curtida a la perfección y señaló con un dedo los sacos de harina. «Harina», comprendió Mira asintiendo. Caminó hasta el rincón, tomó la pala y comenzó a medir. Sentía las miradas desde la calle. Brick Hanlon, el panadero, observaba desde su ventana, y hasta los hombres del salón habían guardado silencio. Vertió la harina en un saco limpio, lo ató con una cuerda y lo llevó al mostrador. Sabía que la piel valía mucho más. Todos lo sabían. Esperaban que los engañara, como hacían los demás. En cambio, Mira añadió una pequeña lata de café. Luego, movida por un recuerdo doloroso de su hijo perdido, tomó 3 caramelos de limón y los puso frente a ellos. Los ojos de Selah se alzaron, sorprendidos. El rostro pétreo de Roran se ablandó apenas un instante. La miró, no con hostilidad ni gratitud, sino con una calma profunda, insondable. Empujó la piel hacia ella, tomó la harina, el café y los dulces. Selah recogió la canasta vacía. Cuando estaban por irse, la campanilla sonó de nuevo. Esta vez, el marco de la puerta se llenó con la figura corpulenta del sheriff Colt Bigelow. Llevaba la autoridad como quien carga un abrigo pesado, y la placa de plata en su pecho brillaba con el sol. Escupió una línea de tabaco al suelo, casi rozando el pie de la mujer navajo. ¿Se perdieron?, dijo con su voz lenta y arrastrada, apoyando la mano en el revólver. Roran se quedó inmóvil, sin volverse. Su espalda se tensó. Selah se encogió junto a él. «Solo estaban comerciando, sheriff», replicó Mira con un tono firme. Los ojos del sheriff se deslizaron sobre ella, lentos y aceitosos, deteniéndose en su boca antes de subir a sus ojos. «Esto no es una caridad, señora Thornby, ni una estación de raciones. Esos tienen su comida en Fort Defiance. Su presencia aquí solo pone nerviosa a la gente». «Eso pone nerviosa a la gente», gruñó Colt Bigelow. «Son clientes, igual que los demás», replicó Mira Thornby, con el corazón latiendo fuerte. «Tienen tanto derecho como cualquiera». El sheriff soltó una risa baja, desagradable. «¿Derecho? Eso suena a palabra de Filadelfia, señora. Aquí hay líneas, y ellos están del lado equivocado». Le hizo un gesto con la barbilla a la familia Navajo. «Lárguense, y no vuelvan hasta el día de raciones». Roran Blackhawk se volvió lentamente. Sus ojos se cruzaron con los del sheriff. No había miedo en ellos, sino un fuego antiguo que hizo que la autoridad del hombre pareciera frágil y vacía. Por un instante, el aire dentro de la tienda se tensó como un hilo a punto de romperse. Luego Roran asintió a Mira, el mismo gesto breve y digno de antes,
y guió a Selah Rainfeather hacia la salida. Bigelow los observó marcharse con expresión agria. Le convendría elegir mejor a sus clientes, señora Thornby. Ese tal Black Hawk es problema. Cree que su gente todavía manda en esta tierra. ¿Y de quién era antes, sheriff?, preguntó Mira sin pensar. Los ojos del hombre se entrecerraron. Cuide su lengua, señora. Hablar así puede traerle desgracias. El señor Varek Hollowspur no tomará bien que usted parezca de su parte. Giró sobre sus talones y salió, dejando la puerta balanceándose con un golpe hueco. Mira se dejó caer en el taburete detrás del mostrador. Las manos le temblaban. El nombre de Varek Hollowspur le pesó en el pecho como una piedra. Era el ganadero que controlaba medio territorio, el hombre cuyos rebaños pastaban sobre tierras que hasta hacía poco pertenecían a los navajos. En Salvation Creek, él era la ley no escrita, y Hester Crowley y el sheriff eran solo sus marionetas. Mira miró el lugar del mostrador donde había estado la piel de ciervo. Era suave, curtida con cuidado, y valía mucho más que la harina y el café que había entregado. Ella no había sido engañada. De hecho, era ella quien había salido ganando. Y sin embargo, al mirar los 3 caramelos de limón que había puesto de su parte, sintió una tristeza honda, casi insoportable. Había hecho tan poco. Y aún así, aquel gesto había sido recibido como un milagro. Afuera, el viento empezó a levantar polvo. Con él, llegó un sonido nuevo. Un rumor lejano, grave, como el preludio de una tormenta veraniega, pero el cielo seguía claro, de un azul despiadado. No era trueno, era otra cosa. El temblor creció, era una vibración que se sentía más que se oía, subiendo desde las suelas de las botas gastadas de Mira hasta los dientes. Los frascos de cristal sobre los estantes comenzaron a zumbar con un tono fino, nervioso. Salvation Creek celebraba su día del fundador. La ironía, considerando lo violento de su nacimiento, no se le escapaba a nadie, pero era excusa suficiente para que el Saloon Longhorn vendiera whisky aguado al doble de precio, y para que Hester Crowley organizara un concurso de tartas que, como siempre, ganaría ella misma. La calle principal estaba adornada con banderines apagados que apenas se movían con el aire. El ruido venía del sur, de las llanuras altas que Varek Hollowspur reclamaba como suyas. Él estaba en el pueblo, bebiendo en el salón. Su voz, un barítono potente acostumbrado a imponerse sobre el mugido del ganado, retumbaba hacia la calle. «Estamos moviendo el hato», decía. 10,000 cabezas de Longhorn rumbo a Kansas. Sus hombres, una banda de vaqueros pagados en whisky y orgullo, las estaban empujando demasiado fuerte, demasiado rápido y demasiado cerca del pueblo. Mira salió al porche, alzando la mano para protegerse del sol. El polvo en el horizonte ya no era una neblina. Era una pared marrón y negra, viva, que se alzaba hasta tapar el sol. El retumbar se volvió un peso físico sobre su pecho. «Están demasiado cerca», gritó Brick Hanlon, el panadero, desde su puerta, con el delantal manchado de sudor. «Esos locos los están empujando directo hacia el arroyo». La gente salió de las tiendas. Colt Bigelow apareció desde el salón, limpiándose el bigote, seguido por Varek Hollowspur, con un traje caro que parecía ridículo bajo el calor del desierto. «Mis muchachos saben lo que hacen, sheriff», tronó Varek entre carcajadas. «Solo quieren darles al pueblo un pequeño espectáculo. Que vean lo que es la verdadera riqueza». «Eso no es un espectáculo, Varek», dijo Colt, con un hilo de miedo en la voz. «Eso es una estampida. ¡Los han perdido!». La risa del ganadero se apagó. Entrecerró los ojos mirando la nube marrón. Los primeros animales ya se distinguían, no como individuos, sino como una masa de cuernos y furia avanzando a galope. Un disparo resonó desde un flanco del rebaño. Alguno de los vaqueros, intentando inútilmente hacerlos girar, pero el sonido solo empeoró las cosas. El estruendo seco del disparo convirtió el miedo del ganado en pánico total.
Ahora corrían ciegos, directos hacia el centro del pueblo. «Dios santo», susurró Hanlon retrocediendo. «¡A los sótanos!», bramó el sheriff. «¡Métanse dentro, rápido!». El caos estalló. Mujeres gritaron mientras abrazaban a sus hijos. Los hombres corrieron por sus rifles, inútiles ante aquella marea viva de polvo y cuernos. El carruaje de Hester Crowley, que había estado esperándola, se convirtió de pronto en una trampa mortal. Los caballos relincharon con desesperación, los ojos blancos de terror, mientras Kate Mercer, el cochero, luchaba por controlarlos. El carruaje se alzaba y caía en medio del pánico. Mira Thornby quedó inmóvil, solo un instante. Su pequeño negocio, su vida entera hecha de fracasos silenciosos, estaba justo en la trayectoria de la estampida. Pero no pensó en la tienda, pensó en la gente. Al otro lado de la calle vio a la familia Navajo, Roran Blackhawk, Scylla Rainfeather y su hijo Tavin Cloudstep. Estaban a punto de marcharse, sus ponis aún atados al poste. No hubo tiempo. La multitud enloquecida corría empujándolos, gritando, sin mirar atrás. En su desesperación, Kate Mercer azotó el látigo. El carruaje se lanzó hacia adelante y golpeó a Scylla. Mira lo vio como en cámara lenta. La mujer cayó al suelo. El pony relinchó al sentir la rueda rozarle el costado. Rompió la cuerda y huyó entre el polvo. Roran, que intentaba soltar al animal, fue arrastrado unos metros antes de soltarse, con el brazo desgarrado y cubierto de sangre. Pero lo peor, la imagen que grabaría para siempre en la mente de Mira, fue el pequeño Tavin, amarrado al cradleboard. Cuando Scylla cayó, el soporte se desprendió de sus brazos. No simplemente cayó, rodó. Rebotó por el borde del entablado y aterrizó con un sonido sordo en medio de la calle polvorienta. Justo en la ruta de 10,000 cabezas de ganado que se acercaban. Scylla gritó, un alarido puro, salvaje, e intentó arrastrarse hacia su hijo. Roran se incorporó, el rostro deformado por el horror, y se lanzó tras el pequeño. Pero el sheriff Colt Bigelow, en su propio pánico, lo sujetó. «¡Atrás, idiota! ¡Ya es tarde! ¡Te van a matar!». No lo hacía por salvarlo. Lo hacía para despejar la calle. Empujó al navajo con todo su peso contra la pared del salón. El suelo temblaba tanto que la campanilla de la puerta de la tienda de Mira repicaba sin cesar, frenética. Cling, cling, cling. El rugido de los cascos era una muralla de sonido, brutal, ensordecedora. Los animales líderes, con los ojos desorbitados y los cuernos brillando, estaban a menos de 100 metros. Mira vio el cradleboard, ese pequeño bulto indefenso, en medio del vacío. Vio a Scylla siendo sujetada por un hombre aterrorizado, sus dedos dejando surcos sangrientos en el polvo. Vio a Roran forcejeando con el sheriff, gritando un «¡No! ¡Mudo!». Y en ese momento, el recuerdo de su propio hijo muerto, el cuerpo frío en la cuna, la atravesó como un relámpago. La misma impotencia, el mismo vacío. No otra vez. No fue un pensamiento, fue una orden. Antes de darse cuenta, Mira Thornby ya corría. Levantó su falda y saltó del entablado, lanzándose hacia el estruendo. El mundo se deshizo en ruido, polvo y caos. El aire le ardía en los pulmones, cargado de álcali y miedo. El suelo se movía bajo sus pies como un barco en tormenta. El estruendo ya no era un rumor, era una explosión continua, el sonido del mundo partiéndose. «¡Mira, no!». Oyó gritar a alguien. Quizás Elias Thornby, el médico del pueblo. No escuchó más. Su universo se redujo a un solo punto, el pequeño bulto del cradleboard, a 20 pasos. Correr era como abrirse paso bajo el agua. El polvo era tan espeso que parecía líquido. Sentía el sabor de la tierra en la boca, el ardor en los ojos, el corazón golpeándole el pecho como un martillo. El calor del ganado la envolvía, el olor agrio, el sudor, el miedo animal. 10 pasos, 5. Los líderes ya estaban encima. No eran simples animales, eran una ola viva de carne y cuernos.
Un toro enorme, con los ojos en blanco y los cuernos como lanzas, se abalanzó sobre ella. Mira no se detuvo. En el último segundo, se lanzó de cabeza, resbalando por el barro y el estiércol. Extendió las manos, los dedos ardiendo, y lo sintió. El peso del cradleboard, los ojos oscuros del niño mirando el cielo marrón de polvo. Lo abrazó con fuerza, doblando su cuerpo sobre él, haciéndose pequeña, invisible. Sintió el viento caliente de los animales pasar, el aliento fétido rozándole el cabello. Un casco, tan grande como un plato, cayó a centímetros de su cabeza, la vibración atravesándole el cráneo. No podía quedarse allí. Estaba en medio del torrente, aún apretando al niño contra su pecho. Trató de levantarse. Estaba dentro del corazón de la estampida, una grieta frágil de falsa seguridad que se cerraba a cada segundo. El ganado se partía en dos alrededor de los edificios, pero ella estaba en el cauce principal. ¡Por aquí!, gritó Roran. Había escapado del sheriff. Estaba sobre el entablado del salón, con el brazo extendido, el rostro tenso de desesperación. A su lado, Selah lloraba con las manos en la boca. Mira empujó el suelo con las piernas, cada músculo gritando. Dio un paso, dos. Un novillo joven, empujado por la masa detrás, tropezó. Se desvió. Su hombro chocó brutalmente contra ella. El impacto fue brutal, como si un carro de carga la hubiera arrollado. Mira Thornby. ¿Oyó, más que sintió? El chasquido seco y horrible del hueso en su antebrazo izquierdo al partirse. El sonido, apagado y repugnante, se perdió casi por completo en el rugido ensordecedor que la rodeaba. El dolor estalló como fuego blanco, absoluto. Gritó, un alarido que el trueno de los cascos devoró al instante. Cayó de rodillas, el cuerpo estremecido, pero su brazo derecho no soltó el cradleboard. El bebé seguía seguro, apretado contra su pecho. El novillo que la había golpeado recobró el equilibrio y desapareció en la marea viva. Pero ella, arrodillada, sintió los bordes rotos del hueso rozarse entre sí. Su brazo izquierdo ya no respondía. Manchas negras bailaban ante sus ojos. No puedo desmayarme, no aquí. Otro animal venía. No tenía tiempo de levantarse. Se lanzó hacia un lado, rodando, impulsándose con las piernas y su brazo sano. 1, 2, 3 veces rodó sobre el polvo, el dolor atravesándole el cuerpo como cuchillos. El cradleboard la protegía. Los cuernos del toro pasaron justo por el espacio que un segundo antes ocupaba su cabeza. Sintió el viento de su paso y la vibración del suelo. Ya estaba al borde de la calle, al pie del entablado del salón, demasiado alto para escalar con un solo brazo y con un niño en brazos. Roran Blackhawk apareció. No dudó. Saltó desde el entablado, cayendo a su lado en medio del estruendo. Ahora él mismo estaba en la ruta de la estampida. En un movimiento fluido, tomó el cradleboard de su mano buena. Sus dedos rozaron los de ella, cálidos, ásperos y sorprendentemente suaves. Con la otra mano, la sujetó del frente del vestido. Era fuerte, con una fuerza nacida del desierto. De un solo impulso la lanzó hacia arriba, al entablado. Mira cayó de golpe, con el brazo roto ardiendo, a los pies del atónito sheriff Colt Birelow. Roran, con el cradleboard bajo el brazo, trepó detrás de ella, ágil como un felino. Y no un segundo antes de que el grueso del ganado, una marea sólida de carne y cuernos, cubriera la calle por completo. El entablado temblaba bajo sus botas. El sudor y la saliva de las bestias salpicaban el aire. Durante 3 minutos eternos, el mundo fue solo ruido, furia y tierra temblando. Los animales pasaron como una tormenta viva, manchones de piel marrón, negra y rojiza. Chocaron contra el mercantil Thornby, y Mira oyó el crujido de la vidriera al estallar. Golpearon el abrevadero y lo lanzaron por los aires como si fuera un juguete. Y de pronto, el silencio. El flujo del ganado se hizo más delgado, hasta quedar solo unas pocas reses cojeando, exhaustas. La quietud que siguió fue más inquietante que el estruendo.
Solo se oía el grito agudo y desesperado de Kate Mercer, el cochero de Hester Crowlake, cuyo carruaje yacía destrozado. La calle era un lodazal de barro, estiércol y restos. Mira estaba de lado, respirando con dificultad. El polvo comenzaba a asentarse, cubriendo todo con un tono gris fantasmal. Zillah Rainfeather se arrodillaba, meciendo el cradleboard, murmurando una oración suave. Tavin Cloudstep, milagrosamente, no tenía un solo rasguño. Sus ojos oscuros parpadeaban ante aquel silencio repentino. Roran se irguió frente a ella. Su rostro era inescrutable. La sangre de su brazo herido goteaba sobre las tablas. Observó el ángulo torcido del brazo de Mira, que ella sostenía contra su abdomen. El pueblo comenzaba a salir, arrastrándose fuera de los sótanos y de los locales destruidos. Las caras pálidas, los ojos atónitos, miraban la destrucción, miraban a los navajos y miraban a Mira Thornby, la mujer que había corrido al infierno para salvar al hijo de un salvaje. «Dios mío, Thornby», murmuró Elias Thornby, arrodillándose a su lado con el maletín en la mano. ¿En qué estaba pensando? Pero ella no le contestó. Miraba más allá, hacia Roran Blackhawk. Sus miradas se encontraron por un largo instante. En sus ojos no había gratitud, no había alivio. Había algo más profundo, un reconocimiento antiguo, casi sagrado. Sin una palabra, Roran tomó el cradleboard de las manos de su esposa, la ayudó a levantarse y se marcharon. No miraron atrás, no al caballo muerto, ni a sus pertenencias desperdigadas. Solo caminaron, rectos, perdiéndose en la polvareda gris del desierto. Mira lo siguió con la vista hasta que el dolor de su brazo la hundió en una negrura tibia y acogedora. Despertar fue lento, tortuoso. Lo primero que sintió fue el dolor, un fuego sordo que parecía consumirle todo el lado izquierdo. Luego, el olor, yodo, whisky viejo y el hierro seco de la sangre. Estaba tendida en un catre, en la consulta de Elias Thornby, el médico del pueblo. Una habitación estrecha, desordenada, detrás de su botica. La oficina olía a polvo y desinfectante rancio. El brazo de Mira Thornby descansaba sobre una almohada húmeda, envuelto en férulas y lienzo, inmovilizado hasta el hombro. «No intente moverse», gruñó Elias Thornby, el médico del pueblo, sentado junto a la cama con una botella casi vacía de bourbon a sus pies. «Es una fractura limpia del cúbito. Tuvo suerte. Un par de pulgadas más y ese casco le habría arrancado la cabeza». «¿Y el niño?», preguntó Mira, la voz áspera por el polvo. «A salvo», contestó Elías con un resoplido. «Esos cradleboards aguantan más que una bota de caballería. Usted, en cambio», suspiró frotándose la cara, «usted es el tema del día en el pueblo. Y no precisamente como heroína». Mira intentó incorporarse, apoyándose en su brazo bueno, el cuarto girando a su alrededor. «¿Qué quiere decir?» «Que los buenos vecinos de Salvation Creek no saben si admirarla o encerrarla». La puerta se abrió de golpe. Colt Byrelow llenó el marco, sosteniendo el sombrero entre las manos con fingido respeto. En los ojos, sin embargo, solo había desconfianza. «Señora Thornby», dijo con un leve gesto hacia el médico. «Está herida, no desnuda», bufó Elías. El sheriff lo ignoró y entró, las espuelas tintineando. «Ha causado un buen alboroto. Barek Hollowspur perdió casi 200 cabezas. Se amontonaron en el arroyo al sur del pueblo. Está furioso». «Debería estarlo con sus hombres», replicó Mira, la voz débil pero con filo. «Fueron ellos quienes empujaron al ganado demasiado cerca». «Eso es una acusación peligrosa», respondió Byrelow encendiendo un cigarro. «Hollowspur dice que disparaban para desviar la manada, pero se asustaron. Según él, por ese navajo del que usted parece tan encariñada. Afirma que lo vio hacer una señal». Mira lo miró, incrédula. «Eso es una mentira». Roran y su familia estaban en la acera. El carruaje de Hester Crowley
los golpeó. «El cochero está muerto», dijo el sheriff sin emoción. «Cuello roto cuando se volcó el carruaje. Así que queda su palabra contra la del señor Hollowspur. Y usted, señora, es nueva por aquí. Y ya mostró cierta simpatía». El estómago de Mira se heló. «¿Qué insinúa?» «Solo digo que Varek Hollowspur paga mi sueldo y mantiene vivo este pueblo. Y él dice que usted empeoró la estampida al salir a la calle, que provocó más daños. A la panadería de Brigg Hanlon, a su propio comercio». «Salvé a un niño», gritó, la rabia palpitándole en las sienes. «¡Salvó!», corrigió el sheriff, su voz bajando a un tono frío. «A un indio». «No es lo mismo, no en este territorio». «¡Fuera!», tronó Elias Thornby poniéndose de pie. «Es mi paciente, no un testigo. Necesita descanso». Birelow lo miró un segundo y se encogió de hombros. «Como quiera, doctor. Pero mi consejo, señora Thornby, quédese dentro». El pueblo murmura que puso al hijo de un salvaje por encima de sus propios niños. La llaman amante de indios. La palabra cayó como veneno. El sheriff se caló el sombrero y salió. La puerta se cerró con un clic seco. Mira se recostó, el cuarto girando. Había esperado... ¿qué? ¿Agradecimiento? ¿Al menos un gesto de respeto? En cambio, la trataban como traidora. «Tiene razón», dijo Elias, sirviéndose un trago. «La gente está alterada. Hester Crowley anda diciendo que es una hereje de Filadelfia, que la estampida fue un castigo divino y que usted lo interrumpió». «Son monstruos», susurró Mira, con lágrimas de rabia y dolor. «No, son cobardes», corrigió él sin dureza. «Este lugar los vuelve así. Aquí solo hay dos lados, blancos y los otros. Y usted acaba de demostrar que no sabe en cuál está». Le tendió el vaso. «Beba. Le aliviará el pulso». Bebió. El fuego del whisky fue lo único cálido dentro de ella. Durante 2 días, Mira Thornby permaneció en el catre, prisionera del consultorio. Detrás de la puerta, el murmullo del pueblo crecía. Escuchaba trozos de conversación. Corrió justo frente al pequeño Tommy Crowlake y ni lo vio. Mi ventana hecha pedazos, y ella preocupada por un indio. Varek Hollowspur dice que su tienda es una vergüenza para el pueblo. Al tercer día, contra las órdenes del médico, Mira se vistió. La venda que sostenía el brazo izquierdo de Mira Thornby pesaba como plomo. Elias Thornby la había improvisado con un saco de pienso viejo. Su vestido seguía cubierto del polvo y el estiércol de la calle, pero a ella ya no le importaba. Tenía que ver su tienda. Elias la acompañó, caminando despacio por la calle principal, ahora convertida en un sendero de barro, surcos profundos y restos de carretas rotas. Pero lo peor no era el camino, eran las miradas. A cada paso, el silencio caía. Las conversaciones se cortaban de golpe. Brigg Hanlon, clavando tablas en la ventana de su panadería, se giró dándole la espalda. Rowan Duskmore, el herrero, escupió polvo justo frente a sus botas. Y Hester Crowley, de pie junto a los restos de su carruaje destrozado, la observó con un odio tan frío que Mira sintió un escalofrío. Su mercería estaba hecha pedazos. El gran ventanal había desaparecido. La puerta colgaba de una sola bisagra. Dentro, el aire olía a barro, estiércol y desesperanza. Los estantes volcados, las latas abolladas, los sacos rotos. Pero no todo había sido culpa del ganado. El mostrador estaba levantado y la caja desaparecida. «Me robaron», susurró Mira, dejándose caer en el único taburete que quedaba de pie. «Sí», respondió Elias con voz grave. «Lo hicieron anoche. Apostaría mi última moneda a que fueron los hombres de Varek Hollowspur del salón». Mira miró el desastre que antes había sido su vida. La tienda donde había invertido cada dólar. El pueblo donde había buscado comenzar de nuevo. Todo perdido. Había arriesgado su vida por nada. El pueblo la odiaba.
El hombre cuyo hijo había salvado, Roran Blackhawk, había desaparecido sin dejar palabra. Por primera vez desde el funeral de su propio hijo, Mira Thornby lloró. Lloró por su brazo roto, por su tienda destruida, por la injusticia y el vacío. «Déjeme llevarla de vuelta al consultorio», dijo Elias, en tono suave. «No», respondió ella con voz apagada, limpiándose las lágrimas con la manga. «No. Me quedaré aquí. No es seguro, Mira. Colt Virello no moverá un dedo por usted». «No me importa. No volveré a huir». Elias la observó, cansado, pero con un destello de respeto. Suspiró, tomó una escoba del rincón y se la tendió. «Entonces supongo que necesitará esto». Ella la aceptó con su única mano buena. Aquella noche, Mira Thornby no durmió. Sentada en el taburete, con la escoba entre las manos como si fuera un fusil, esperó. Afuera, la calle estaba desierta. El viento arrastraba el polvo como un presagio. El amanecer llegó gris y débil. La luz del sol se filtró por el marco roto del ventanal, bañando el interior con un tono de ceniza. Mira estaba rígida, los músculos entumecidos, el brazo roto palpitando al ritmo de su corazón. Nadie había venido. El silencio nocturno había sido tan amenazante como los murmullos del día. Con un esfuerzo, se levantó del taburete. Cada movimiento era una punzada. Tomó la escoba. Necesitaba barrer. Aunque no sirviera de nada, limpiar era su manera de resistir, de decirle al mundo que aún estaba en pie. Empujó la puerta, que raspó el suelo, y salió al porche. El aire de la mañana era cortante, la calle vacía. Las huellas de la estampida, endurecidas por el polvo del desierto. Entonces se detuvo, sin aliento. Colgada del barandal frente a su tienda, había una manta. No una manta cualquiera. Era una pieza tejida a mano, enorme y majestuosa. La lana gruesa, compacta, cálida. El rojo era tan intenso que parecía latir bajo la luz pálida del alba, un rojo de tinte caro, de algodón silvestre. El diseño era hipnótico, relámpagos en zigzag negros y blancos enmarcados por aquel rojo profundo, y al centro, dos figuras sagradas, tejidas con una destreza sobrehumana. Era más que arte, era un mensaje. Mira se acercó despacio. Extendió su mano buena y rozó la lana. Estaba tibia, como si las manos del tejedor aún conservaran su calor. No había nadie. El pueblo dormía. El desierto callaba. ¿Quién la había dejado? Se había desvanecido con la noche. Lo supo con una certeza que le heló los huesos. Solo podía haber sido Roran Blackhawk. Su primer impulso fue una oleada de calor en el pecho. Era un gracias, un gesto inmenso, casi imposible, por haber salvado a su hijo. Había visto su tienda destruida y le había dejado aquello como pago. Valía más de lo que podía calcular, más que todo su inventario perdido. Bastaría para volver a Filadelfia si quisiera. Con esfuerzo, usando solo su brazo sano, Mira Thornby recogió la pesada manta. Le costó trabajo bajarla del barandal, pero al sentir su peso sobre el hombro, la envolvió una extraña calma. La llevó al interior y la extendió con cuidado sobre el único rincón limpio. El taburete donde había pasado la noche. El color rojo y negro, intenso y vivo, pareció transformar las ruinas en un lugar distinto. La miró largo rato, con el corazón latiendo fuerte, sin saber si era gratitud o algo más profundo lo que sentía. No era miedo, era significado. El pueblo comenzó a despertar lentamente. Brigg Hanlon fue el primero en salir. Al verla en la puerta se giró para marcharse, igual que el día anterior, hasta que la vio. Sus ojos se abrieron de par en par al notar la manta. Miró a Mira, luego al tejido, y volvió a entrar en su panadería sin decir palabra. Poco después, el carruaje de Hester Crowlake avanzó lentamente por la calle, como en una procesión fúnebre. Ella no iba dentro. Apareció caminando desde la oficina del banquero, vestida de luto riguroso. Al levantar la vista, vio a Mira,
y vio la manta. Se detuvo en seco. Su rostro, siempre tan controlado, se volvió blanco de pura rabia. ¿Qué? Susurró con una voz temblorosa y llena de veneno. «Eso es...». «Es una manta, señora Crowlake», respondió Mira apoyando la mano sobre la lana. «Ya veo lo que es», gruñó la mujer avanzando con pasos duros. «¿Sabe usted lo que significa insensata?». Se detuvo justo al pie del entablado, los ojos clavados en los símbolos sagrados tejidos. «No es una manta cualquiera», escupió. «Es una manta de jefe, una manta ceremonial». Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «Eso», dijo con un brillo de furia, «es una manta nupcial». Las palabras golpearon a Mira como una bofetada. «¿Qué?», balbuceó. «Una manta de novia», repitió Hester, elevando la voz. «Ese salvaje te ha propuesto matrimonio. Ha dejado el precio de una esposa en tu puerta». Un murmullo recorrió la calle. Rowan Duskmore, el herrero, el tabernero y 2 vaqueros de Varek Hollowspur se acercaron, atraídos por el alboroto. Todos miraban la manta, y luego la miraban a ella. «¡Te está reclamando!», gritó Hester, la voz quebrándose. «Ha comprado tu vergüenza, ha dejado su inmundicia en tu puerta y tú la has aceptado. Has deshonrado a todos nosotros. Eres una mujer blanca». «¡No!», exclamó Mira horrorizada. «Es un regalo. Un pago por salvar a su hijo». «¿Pago?». La carcajada de Hester Crowlake resonó como un golpe seco. «Ellos no pagan así, niña tonta. Esa es una ofrenda. Una promesa de unión. A sus ojos, ahora eres suya. Su mujer». La palabra cayó como una piedra. Su mujer. Los hombres rieron con una burla que la hizo estremecer. Ya no era solo la extranjera, ahora era la mujer del salvaje. «Eso no es cierto», insistió Mira, aunque su voz temblaba. Miró la manta de nuevo. El arte que momentos antes le había parecido hermoso, ahora le resultaba inquietante, como un símbolo vivo. «¡Sheriff! ¡Sheriff Bigelow!», gritó Hester, mirando hacia la calle. Colt Bigelow salió de su oficina, ajustándose el cinturón del arma. Al ver la manta, frunció el ceño. «Santos del cielo», murmuró. Se acercó con paso firme. «Señora Thornby, voy a tener que llevarme eso», dijo extendiendo la mano. «¿Qué?». «No, es mía», respondió ella, abrazándola instintivamente. «No lo es», replicó el sheriff con tono grave. «Es una provocación. Ese navajo se está burlando de nosotros. De usted. Está diciendo que puede comprar a una de nuestras mujeres». «No es eso lo que quiso decir», balbuceó Mira, aunque ya no estaba tan segura. «No importa lo que quiso decir», rugió Bigelow, perdiendo la paciencia. «Lo que importa es lo que parece, y parece que usted le pertenece. Así que entréguemela». Su voz resonó en el aire seco, mientras la multitud contenía el aliento. La voz del sheriff resonó como un trueno seco. «Voy a quemarla». «¿Qué?», exclamó Mira Thornby, horrorizada. «No puede hacer eso. Destruir algo así sería un sacrilegio». Colt Bigelow bajó la mano hacia su revólver. «Estoy tratando de salvarla de su propio error. Usted puede seguir siendo una mujer blanca, o puede ser eso. Entrégueme la manta y le diré a Varek Hollowspur que recuperó la cordura. Si se niega». Dejó la amenaza flotando en el aire. Mira miró los rostros que la rodeaban. El odio puro de Hester Crowley. La burla sucia de los vaqueros de Hollowspur. La mirada fría e implacable del sheriff. Le estaban ofreciendo un camino de regreso a su mundo. Un perdón a cambio de renunciar a la única muestra de respeto que alguien le había dado. Solo tenía que destruir aquella obra magnífica. Cerró la mano sobre la lana, recordando el rostro de Roran Blackhawk, aquel silencio lleno de reconocimiento, y recordó a su hijo perdido. «No», dijo, la voz temblorosa pero firme. «No lo haré». El sheriff la fulminó con la mirada, el rostro encendido de rabia. «Entonces es una necia, una completa idiota», escupió.
«Quítesela», gritó Hester Crowley. «Arránquela y quémela en la calle. Muéstrele a estos paganos lo que pensamos de sus obscenidades». Virelow dio un paso adelante, estirando la mano hacia la manta. Pero Mira, con un impulso feroz que hizo olvidar su brazo roto, tiró de ella al interior y de una patada cerró la puerta desvencijada. El golpe del sheriff retumbó al otro lado. Con su única mano buena, bajó la tranca. «¡Abra, señora Thornby!», rugió Virelow, golpeando con el puño. «Es una orden de la ley». Mira retrocedió, el corazón latiendo como un tambor. Estaba atrapada en su propia tienda destrozada, refugiada tras una puerta endeble, con la manta roja como única compañía. Afuera, los murmullos se transformaban en gritos. «Ha elegido su bando», bramó Hester. «Es una traidora. ¡Quemen su tienda!». El asedio duró horas. El sol subió hasta lo alto, convirtiendo el interior del local en un horno sofocante. Mira se sentó en el suelo, la espalda contra la pared, la manta doblada sobre su regazo. La turba no se movía. Podía ver, por una rendija, a Colt Virelow y Varek Hollowspur bebiendo frente al salón, esperándola. Su brazo era un universo de dolor, la garganta seca, la mente agotada. Pensó en las palabras de Hester. Una manta de novia. ¿Sería verdad? La idea la estremeció. Y sin embargo, la manta, en su belleza desafiante, parecía protegerla. Cuando el sol empezó a caer, el ambiente fuera se volvió más hostil. Los hombres de Hollowspur, embriagados, gritaban: «¡Arrástrenla fuera, jefe!». La voz profunda de Varek respondió: «Saldrá cuando tenga sed, o entraremos cuando oscurezca». El corazón de Mira se heló. Sabía lo que eso significaba. Al caer la noche, el sheriff se haría de la vista gorda. No solo buscarían la manta. Con dificultad, movió un taburete hacia la ventana trasera, sucia y cubierta de polvo. No pensaba dejar la manta. Era su resistencia. Se la echó al hombro, abrió el pestillo oxidado y saltó 4 pies hasta el callejón. Corrió, tropezando entre la tierra y las piedras, hasta salir por el extremo sur del pueblo. El sol moría sobre las mesetas, y entonces lo vio. En lo alto de una colina, una silueta inmóvil sobre un caballo, recortada contra el cielo rojo. Roran Blackhawk. Estaba allí, observando el pueblo, esperando. Lo había sabido desde el principio. No importaba, era su única salida. Comenzó a correr hacia él, tropezando, jadeando. Le tomó casi 1 hora llegar al pie de la colina. Cuando lo encontró, estaba junto al fuego. Scylla Rainfeather sostenía a Tavin Cloudstep en brazos. «Dicen», susurró Mira aferrando la manta. «Dicen que esto es una manta nupcial, que me reclamas». Roran guardó silencio largo rato antes de responder. «Ellos son hombres pequeños», dijo con su inglés entrecortado. «Ellos ven compra, no ven deuda». «¿Deuda?», preguntó ella confundida. «No me debes nada». Él señaló al niño. «Salvaste su vida». Pausó. «Salvaste el futuro, la sangre». Roran Blackhawk dio un paso al frente y tocó la manta. «Esto no es para una esposa», dijo con voz firme. «¿Entonces qué es?», susurró Mira Thornby. «Es Joso», respondió él buscando las palabras. «Equilibrio. Tú perdiste sangre. Perdiste hogar». Señaló hacia el pueblo, hacia su tienda en ruinas. «Diste por uno del diné, mi gente. Ahora el diné da por ti». La miró directamente a los ojos. «Tú no eres deuda», dijo lentamente. «Tú eres familia. Salvaste mi sangre salvará la tuya. Quien te haga daño, me hace daño a mí». La verdad golpeó a Mira como una tormenta. No era una propuesta de matrimonio, era una alianza, una promesa de protección. Había sido aceptada entre los suyos. El rostro de Roran se endureció. «Varek Hollowspur», dijo con frialdad. «Él causó el Yajitsu, el gran monstruo. Mi hermano lo vio desde las colinas.
Sus hombres dispararon contra el ganado, empujándolo hacia nuestro lado del pueblo. Querían asustarnos. Antes de que Mira pudiera responder, el silencio de la noche se quebró con el retumbar de cascos. Una docena de jinetes irrumpió en el claro. Varek Hollowspur apareció al frente, acompañado por sus vaqueros y por un Colt Birelow pálido y sudoroso. «Vaya, vaya», tronó Varek con su voz de trueno. «Tal como lo dije, sheriff». Corrió directo hacia su salvaje. La traidora regresó con sus dueños. Sus ojos se clavaron en la manta roja. «Tomaré eso como pago por las reses perdidas. Él no asustó al ganado», gritó Mira con la voz quebrada por el miedo. «Fueron tus hombres». El hermano de Roran lo vio. El gesto de Varek se borró. Su mirada se volvió helada. Lentamente levantó el rifle que descansaba sobre su montura. «Miente», murmuró. «Y las mentirosas no merecen seguir respirando». Apuntó, no a Roran, sino a ella. El tiempo pareció detenerse. Roran Blackhawk se interpuso, cubriéndola con su cuerpo. Mira, desesperada, lanzó la pesada manta. El golpe le dio de lleno en el rostro a Varek, desviando su disparo. En ese mismo instante, de entre las rocas aparecieron Elias Thornbay, Rowan Duskmoor y Brick Hanlon, armados. «La seguimos, Varek», gritó Elias. «Y le creemos». Antes de que el ranchero pudiera reaccionar, Roran emitió un silbido bajo. De los riscos alrededor surgieron figuras silenciosas. Guerreros navajos armados, cada uno apuntando a los hombres de Hollowspur. Estaban rodeados. Colt Birelow, viendo el cambio de poder, giró su pistola. Por primera vez, la apuntó hacia su patrón. «Varek Hollowspur», dijo con voz firme, «queda arrestado por poner en peligro a la población y por el asesinato del cochero de Hester Crowley». Derrotado, el hombre fue llevado preso. Más tarde, Roran Blackhawk colocó con cuidado la manta roja sobre los hombros de Mira. «Joso», dijo en voz baja. «Equilibrio. Ahora eres parte, familia». El pueblo, avergonzado y agradecido, la ayudó a reconstruir su tienda. Aquel lugar se convirtió en el único rincón del territorio donde colonos y navajos comerciaban en paz. Mira Thornbay, ya no una paria sino un puente entre dos mundos, encontró por fin su verdadera salvación. Al final, un héroe no es quien dispara más rápido ni quien posee más tierras. Un héroe es quien ve el valor de una vida, sin importar a quién pertenezca. Mira Thornbay corrió hacia el trueno, no por gloria ni reconocimiento, sino porque era lo correcto. Y a cambio, no solo recibió un regalo, recibió un nuevo comienzo. Su historia, nacida del polvo y la valentía del viejo oeste, nos recuerda que la fuerza verdadera suele hablar en silencio, y que la familia auténtica, muchas veces, no es la que uno nace en ella, sino la que decide quedarse contigo, o la que tú eliges salvar.